Andalucía, España. Primavera de 1875. El carruaje de alquiler se detuvo con un traqueteo que hizo que Estela Solís se golpeara la frente contra la ventanilla. «¡Me cachis!», maldijo, frotándose el chichón que ya comenzaba a formarse. «Hemos llegado, señorita», anunció el cochero con la indiferencia de quien ha visto demasiadas pasajeras torpes en su vida. Estela se asomó por la ventanilla y el aliento se le atascó en la garganta. La hacienda Iturriaga se alzaba ante ella como un sueño pintado en cal y azulejos, con sus muros blancos resplandeciendo bajo el sol andaluz y los naranjos en flor perfumando el aire con una dulzura casi indecente. Era el tipo de lugar donde las mujeres como ella entraban por la puerta de servicio y salían por la misma, sin dejar más huella que las sábanas bien planchadas. «Bueno, Estela», se dijo a sí misma mientras descendía del carruaje con toda la dignidad que le permitía su vestido gris de institutriz y los nervios que le retorcían el estómago. «Has trabajado para marquesas gruñonas, condes tacaños y una vizcondesa que hablaba con sus gatos como si fueran ministros del gobierno. Un varón viudo no puede ser peor. Se equivocaba, por supuesto, pero eso aún no lo sabía. ¿No huele usted a azahar?», le preguntó al cochero mientras éste bajaba su modesto baúl. «Dicen que cuando los naranjos florecen así de intenso, el verano será caluroso. Aunque también dicen que las golondrinas predicen el tiempo mejor que cualquier almanaque, y yo nunca he conseguido entender a las golondrinas, la verdad. ¿Usted entiende a las golondrinas?». El cochero había gruñido algo ininteligible y había desaparecido con su carruaje antes de que ella pudiera continuar su disertación sobre aves meteorológicas. Y entonces comenzó el desastre. 20 minutos después de haber entrado por una puerta lateral que parecía de servicio, necesitaba urgentemente usar el retrete antes de presentarse ante el mayordomo. Estela Solís estaba irremediablemente perdida en el laberinto de pasillos de la hacienda Iturriaga. «Esto es ridículo», murmuraba mientras giraba por otro corredor idéntico al anterior. «¿Quién necesita tantas habitaciones? ¿Qué hace esta gente coleccionar puertas?». Abrió una que parecía prometedora y se encontró en lo que claramente era un vestidor masculino. Camisas de lino impecablemente dobladas, chaquetas de montar colgadas con precisión militar, y un aroma que la golpeó como una ola de mar cálido. Ámbar, cedro y algo más. Algo salvaje y terroso que le hizo pensar en noches de tormenta y sábanas revueltas. «Contrólate, Estela. Es solo ropa». Pero no pudo evitar acercarse. «Solo un poco. Solo para...». «Se ha perdido». La voz llegó desde atrás, grave como el retumbar de un trueno lejano, y Estela dio un salto tan violento que se estrelló contra el armario, provocando una avalancha de corbatas de seda que cayeron sobre su cabeza como serpientes elegantes. Se giró quitándose una corbata azul marino de la cara y el aire abandonó sus pulmones. El hombre que la observaba desde la puerta era, sin lugar a dudas, la criatura más irritantemente atractiva que había visto en sus 28 años de vida. Alto, demasiado alto, con hombros anchos que bloqueaban la luz del pasillo y un rostro que parecía esculpido por un artista, con demasiado tiempo libre y un concepto muy específico de lo que significaba injustamente apuesto. Mandíbula cuadrada, pómulos afilados, una boca que sugería que sabía exactamente el efecto que causaba, y unos ojos verdes, que la miraban con una mezcla de sorpresa y algo que podría ser diversión. Llevaba ropa de montar, las botas aún manchadas de tierra, el cabello negro revuelto por el viento en un desorden que cualquier mujer sensata reconocería como peligroso. «Es el mozo de Cuadras», pensó Estela. Un mozo de Cuadras extraordinariamente bien alimentado y con un guardarropa sospechosamente lujoso, pero mozo de Cuadras al fin y al cabo. «Puedo explicarlo», dijo, aunque no estaba segura de poder. «Estoy deseando escucharlo». El hombre se cruzó de brazos y se apoyó en el marco de la puerta con la indolencia de un gato que ha acorralado a un ratón particularmente entretenido. «Verá, estaba buscando el lugar donde una dama, ya sabe». Sintió que el rubor le subía por el cuello, y entonces me perdí, porque esta casa tiene más pasillos que sentido común, si me permite la observación, y abrí esta puerta pensando que quizás era... No sé qué pensé, la verdad, pero definitivamente no pensé que fuera un vestidor, y mucho menos que oliera tan...
Se detuvo abruptamente, horrorizada de lo que había estado a punto de decir. Que oliera tan... El hombre arqueó una ceja con interés. Tan ordenado, terminó Estela, aunque ambos sabían que no era eso lo que iba a decir. Huele a ordenado, muy ordenado, limpio, como debe oler un vestidor. Fascinante. La sonrisa que tiraba de la comisura de los labios del hombre era absolutamente criminal. ¿Y las corbatas en su cabeza son parte de algún ritual de orientación que desconozco? Estela se llevó la mano al pelo y descubrió que, efectivamente, aún tenía 3 corbatas colgando de sus horquillas, como cintas de una feria particularmente desastrosa. ¡Oh, por el amor de...! Se las quitó con toda la dignidad que pudo reunir, que no era mucha. Mire, soy la nueva ama de llaves. He venido a presentarme, pero me he perdido, y le agradecería enormemente que me indicara dónde puedo encontrar al mayordomo, en lugar de quedarse ahí mirándome como si fuera un espectáculo de variedades. ¿El mayordomo? Don Aurelio, creo que se llama. ¿Lo conoce? Supongo que sí, siendo usted del servicio. Algo brilló en los ojos del hombre, algo que Estela, en su nerviosismo, interpretó completamente mal. «Oh, sí», dijo él, con una voz que goteaba algo que ella no supo identificar. «Conozco muy bien a don Aurelio. Permítame que la acompañe. No es necesario, de verdad. Si solo me indica...» Insisto. Se apartó de la puerta e hizo un gesto para que ella pasara. «No queremos que vuelva a perderse. ¿Quién sabe en qué otra habitación podría acabar? Quizás la próxima vez invada los aposentos del varón». Estela soltó una risa nerviosa. «Dios me libre. Dicen que es un hombre muy particular, sea lo que sea que eso signifique. Probablemente gruñón y con cara de pocos amigos, como todos los aristócratas viudos». Se dio cuenta de que estaba hablando demasiado, pero los nervios la habían tomado como rehén y su boca había decidido declarar la independencia. No es que tenga nada en contra de los aristócratas, por supuesto, ni de los viudos, ni de la gente gruñona en realidad. Mi madre decía que yo podría sacarle conversación a una piedra, y las piedras son bastante gruñonas, si lo piensa. ¿Gruñón y con cara de pocos amigos?, interrumpió el hombre, y había una nota extraña en su voz, como si estuviera conteniendo algo. Bueno, es lo que me han dicho. Es un hombre particular, dijo el abogado, y en mi experiencia, cuando un abogado dice particular quiere decir difícil, que es la forma educada de decir insufrible. Habían llegado a un patio interior de una belleza que le robó el aliento. Azulejos en tonos azules y amarillos, una fuente cantarina en el centro y naranjos en macetas de terracota que perfumaban el aire. Un hombre mayor con librea impecable los esperaba junto a una de las columnas. «Don Aurelio», dijo el hombre que la había guiado, y había definitivamente risa contenida en su voz. «Le presento a la nueva ama de llaves. La he encontrado en mi vestidor, cubierta de corbatas, opinando sobre mi personalidad». Estela sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «En mi vestidor, mi vestidor». «Señorita Solís», dijo don Aurelio, con una expresión que mezclaba horror y algo sospechosamente parecido a la diversión. «Permítame presentarle a su señor, el barón Dominic de Iturriaga». El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Estela miró al hombre. Al varón, Dios santo, era el varón, y vio cómo la sonrisa que había estado conteniendo finalmente escapaba, transformando su rostro de irritantemente atractivo a devastadoramente encantador. «Gruñón y con cara de pocos amigos», repitió él paladeando las palabras. «Creo que es la descripción más interesante que me han dado nunca. Yo, señor varón, mis más sinceras, quiero decir...» Estela buscó las palabras adecuadas, pero su cerebro había decidido declararse en huelga. Las corbatas, no era mi intención, y lo de particular, el abogado, las golondrinas. ¿Las golondrinas?, preguntó el varón, genuinamente intrigado. «Olvide las golondrinas». Estela cerró los ojos y respiró hondo. «Señor varón, le pido 1000 disculpas por mi comportamiento. Ha sido completamente inapropiado, y si desea despedirme en este mismo instante, lo entenderé perfectamente». Abrió los ojos esperando encontrar furia o al menos irritación. En cambio, encontró algo mucho más peligroso: interés. ¿Despedirla? El varón ladeó la cabeza, estudiándola con esos ojos verdes que parecían ver demasiado.
¿Y perderme la oportunidad de descubrir qué otras observaciones tiene sobre mi carácter? No, señorita Solís. Creo que su estancia aquí va a ser de lo más interesante. Y con eso se dio la vuelta y desapareció por uno de los pasillos, dejando tras de sí un rastro de ese aroma a ámbar y cedro que Estela estaba empezando a sospechar que la perseguiría en sueños. Don Aurelio carraspeó suavemente. «Bienvenida a la hacienda Iturriaga, señorita Solís. Si me acompaña, le mostraré sus aposentos y le explicaré sus funciones». Mientras seguía al mayordomo por los pasillos, ahora debidamente guiada, Estela no pudo evitar preguntar: «Don Aurelio, el varón siempre es así». «Así como, señorita». Buscó la palabra adecuada. «Desconcertante». El mayordomo guardó silencio durante varios pasos antes de responder. «El señor varón es un hombre reservado. Lleva 3 años de luto, y en ese tiempo apenas ha sonreído». La miró de reojo. Hasta hoy, Estela no supo si eso era bueno o malo. Lo que sí supo, mientras don Aurelio le mostraba su pequeña pero acogedora habitación en el ala de servicio, era que necesitaba establecer distancia. Mucha distancia. Kilómetros de distancia entre ella y aquel hombre de ojos verdes que olía a peligro envuelto en ámbar. Porque Estela Solís no creía en el amor, no por despecho ni desilusión, sino por puro pragmatismo aprendido en las calles de Triana, donde había crecido. Allí había aprendido que esperar milagros era un lujo que no podía permitirse quien necesitaba ganarse el pan cada día. Había entrenado su corazón para ver lo que era posible hoy, no lo que podría ser mañana. Por eso trabajaba desde el amanecer hasta el ocaso, sirviendo en casas ajenas, mientras construía su propio futuro real a real, sin fantasías de príncipes ni cuentos de hadas. Y los varones viudos con sonrisas devastadoras definitivamente entraban en la categoría de cuentos de hadas. Así que haría lo que mejor sabía hacer, su trabajo. Gobernaría aquella casa con eficiencia, mantendría las distancias apropiadas y olvidaría el incidente del vestidor como si nunca hubiera ocurrido. Un plan perfecto. Lástima que el destino tuviera otros planes. Durante las primeras semanas, la nueva ama de llaves y el varón coexistieron como 2 planetas en órbitas cuidadosamente calculadas para no coincidir. No era casualidad, era supervivencia. Ella, mortificada por el desastroso primer encuentro, se aseguraba de supervisar la cocina a las 6, sabiendo que él desayunaba a las 7. Cenaba temprano en su pequeño despacho junto a la despensa, cuando él aún trabajaba en el suyo, y por las noches, cuando el sonido del piano llegaba desde el salón principal, ella ya estaba en su habitación, fingiendo que no reconocía las melodías que él tocaba. Él, por su parte, parecía haber aceptado el juego, o quizás simplemente lo divertía. Estela no estaba segura y prefería no averiguarlo. Un ballet perfectamente coreografiado para no encontrarse. Estela gobernaba la casa con la eficiencia de un general y la discreción de una sombra, intentando borrar con profesionalismo impecable la impresión desastrosa que había causado el primer día. Los criados la respetaban porque era justa. La cocinera la adoraba porque nunca criticaba sus guisos. Y don Aurelio la observaba con una mezcla de aprobación y curiosidad, como quien espera que algo inevitable suceda. El varón ha notado que los jarrones del salón principal ahora tienen flores frescas cada 2 días, le comentó una mañana el mayordomo, con ese tono neutro que los buenos criados perfeccionan durante décadas. Estela sintió que el estómago le daba un vuelco, pero mantuvo la vista fija en el inventario de sábanas. ¿Y eso es bueno o malo? Es inesperado. La anterior ama de llaves solo cambiaba las flores los domingos. Los lirios se marchitan en 4 días con este calor. Y yo necesito demostrar que soy más que una mujer que invade vestidores ajenos y llama insufrible a su patrón, añadió mentalmente. Tener flores mustias en un salón es como tener una mancha en un mantel. Nadie dice nada, pero todos lo notan. Don Aurelio asintió lentamente. El varón también ha notado que el café de la mañana sabe diferente. Estela se permitió una pequeña sonrisa a pesar de sí misma. Le pedí a la cocinera que lo prepare con una pizca de canela. Mi antigua señora decía que la canela por la mañana despierta el alma. Y si al varón no le gusta que le despierten el alma, entonces me lo dirá, y volveremos al café sin alma de antes. Pero el varón no dijo nada.
Y cada mañana, mientras bebía su café con aquel nuevo matiz especiado, se descubría pensando en la mujer que había introducido ese pequeño cambio en su rutina perfecta, la misma mujer que lo había llamado insufrible a la cara sin saber quién era, la misma que había convertido su vestidor en una lluvia de corbatas, la misma que hablaba de golondrinas y meteorología con cocheros desconocidos. Era como una piedrecilla en un zapato, diminuta, casi imperceptible, pero imposible de ignorar. El destino, como dicen las viejas en los mercados de Triana, tiene sus propios planes, y a menudo esos planes incluyen escaleras inestables y libros demasiado pesados. Era una mañana de mayo, cuando el aire aún conservaba la frescura del amanecer antes de que el sol andaluz lo convirtiera en un abrazo sofocante. Estela había decidido que la biblioteca necesitaba una limpieza profunda, no porque estuviera sucia. La anterior ama de llaves, a pesar de sus flores marchitas, había sido meticulosa con el polvo, sino porque Estela había notado que los libros estaban ordenados por tamaño en lugar de por tema, lo cual le parecía un crimen contra la lógica y el sentido común. ¿Quién ordena una biblioteca por tamaño?, murmuraba mientras subía los peldaños de la escalerilla de madera, cargando un tomo de historia natural que pesaba como un pecado mortal. Es como ordenar las especias por color en lugar de por sabor. Absurdo, completamente absurdo. La biblioteca del barón era una habitación magnífica, paredes forradas de estanterías que llegaban hasta el techo, una escalera de caracol que conectaba con un altillo repleto de mapas antiguos y enormes ventanales que daban al patio de los naranjos. El sol de la mañana entraba en diagonal, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire como diminutas estrellas doradas. Estela estiraba el brazo para colocar el pesado tomo en su nueva ubicación, junto a otros tratados de ciencias naturales como Dios y la lógica mandaban, cuando la escalerilla crujió de manera sospechosa. «No te atrevas», le advirtió al mueble, como si éste pudiera escucharla. «No te atrevas a...» El destino, evidentemente, no atendía a advertencias. El peldaño cedió con un chasquido seco. Los libros que Estela había apilado en el siguiente escalón cayeron como dominó. Y ella, con toda la gracia de un saco de patatas, perdió el equilibrio. En ese preciso instante, el barón Dominic de Iturriaga apareció en la puerta de la biblioteca. Había olvidado unos documentos importantes y había regresado de su paseo matutino a caballo antes de lo previsto. Lo que encontró fue una escena que su mente ordenada tardó varios segundos en procesar: libros desperdigados por el suelo, una escalerilla volcada y su nueva ama de llaves cayendo en lo que parecía ser cámara lenta. Su cuerpo se movió antes que su pensamiento. 3 zancadas, brazos extendidos, y de pronto Estela Solís ya no caía hacia el suelo de mármol, sino que aterrizaba sobre algo considerablemente más cálido y que olía a cuero, caballo y esa colonia de ámbar y cedro que impregnaba toda la hacienda. Ambos terminaron en el suelo, entre páginas de arquitectura mudéjar y los grandes maestros del siglo de oro, ella sobre él, sus rostros a centímetros de distancia. El tiempo se detuvo. Los ojos de él, verdes como las aceitunas de sus propios olivares, la estudiaron con una intensidad que ella nunca había experimentado. Era como si la viera por primera vez, no como la mujer que gobernaba su casa, sino como la mujer que era. Los de ella, dorados como la miel de sus propias colmenas, reflejaban una confusión que la desarmaba por completo. Estela notó que el pecho del varón subía y bajaba bajo ella. Notó el calor que irradiaba su cuerpo a través de la camisa de montar. Notó que su propio corazón latía tan fuerte que seguramente él podía sentirlo. Y entonces, como siempre que los nervios la superaban, su boca se abrió y las palabras comenzaron a salir en tropel. «Dios santo. ¿Está usted bien, señor varón? No se preocupe por los libros, yo los voy a ordenar todos. Ni uno quedará fuera de lugar, se lo prometo. No se ha hecho daño, porque si se ha hecho daño tendríamos que llamar al médico, aunque no sé si el doctor Mendoza hace visitas a domicilio a estas horas, pero seguro que sí, porque usted es... Quiero decir, siendo quien es usted, no es que su posición importe más que la de otros para la salud, por supuesto, pero... Señorita Solís», la voz del varón, grave y sorprendentemente cálida, interrumpió el torrente verbal.
Estela se dio cuenta entonces de que seguía tumbada sobre él, lo cual era completamente impropio, escandaloso, y provocaba en su estómago una sensación que decidió ignorar con todas sus fuerzas. Se incorporó de un salto, como si el suelo quemara, y comenzó a recoger libros mientras seguía hablando a las paredes. Los voy a ordenar por tema, o por autor, como usted prefiera, aunque creo que por tema es más práctico porque así, si busca algo de historia, no tiene que revisar entre los de botánica, aunque usted no creo que... Bueno, quizás sí le interese la botánica. No pretendo saber qué lee usted. Dominic se puso en pie con elegancia felina, sacudiéndose el polvo de los pantalones de montar. Una sonrisa, pequeña pero genuina, tiraba de la comisura de sus labios. Era la primera vez en años que alguien lo descolocaba de aquella manera, y encontraba esa avalancha de palabras nerviosas extrañamente encantadora. «Estoy bien», dijo, y su voz sonó más suave de lo que pretendía. Fue solo un accidente. Le extendió la mano para ayudarla a incorporarse. Estela, que ya estaba de pie, la miró como si fuera una serpiente venenosa. «Ya estoy de pie, señor barón». «Ya lo veo». Sus ojos se encontraron de nuevo. El aire de la biblioteca pareció espesarse, cargarse de algo que ninguno de los dos quería nombrar. Voy a terminar de ordenar esto», balbuceó Estela recogiendo más libros y retrocediendo hacia la puerta. «Por tema, definitivamente por tema, y quizás por fecha de publicación dentro de cada tema, para que sea más fácil encontrar». Salió de la biblioteca como una exhalación, dejando tras de sí un rastro de palabras a medio terminar y el eco de su voz explicándole a los pasillos vacíos las virtudes de un buen sistema de catalogación. Dominic se quedó solo, rodeado de libros caídos y de un aroma nuevo que flotaba en el aire, algo fresco como el azahar, pero con un matiz terroso, como las mañanas después de la lluvia en los huertos de Triana. Se llevó la mano al pecho, donde aún sentía el fantasma del peso de ella. «Interesante», murmuró para sí mismo, y por primera vez en 3 años el barón Dominic de Iturriaga sonrió sin darse cuenta de que lo hacía. Esa noche, mientras revisaba las cuentas de la finca en su despacho, se descubrió pensando en la forma en que ella se mordía el labio inferior cuando estaba nerviosa, en cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba de cosas que la emocionaban, aunque esas cosas fueran sistemas de ordenar bibliotecas, en la calidez genuina que irradiaba incluso en medio de su nerviosismo desbocado. «Es solo curiosidad», se dijo, «nada más». Pero cuando apagó la lámpara de aceite y subió a sus aposentos, el aroma a azahar y tierra mojada parecía haberse adherido a su camisa. Por su parte, Estela llegó a su pequeña habitación del ala de servicio con el corazón aún desbocado. Se miró en el espejo del aguamanil y se regañó en voz baja. «No seas tonta, Estela. Los hombres como él no se fijan en mujeres como tú». Pero mientras se cepillaba el pelo antes de dormir, no pudo evitar recordar el verde intenso de aquellos ojos mirándola como si realmente la viera. «Tonterías», decidió, «puras tonterías románticas». Apagó la vela de un soplido y se metió en la cama, convencida de que por la mañana todo habría vuelto a la normalidad. Se equivocaba, por supuesto. El destino, después de todo, apenas estaba comenzando. Las semanas que siguieron al incidente de la biblioteca transcurrieron con una normalidad que resultaba casi sospechosa. Estela continuó gobernando la hacienda con mano firme, el barón continuó con sus rutinas de hombre metódico, y ambos continuaron evitándose con una dedicación que habría resultado admirable si no hubiera sido tan transparente. El problema era que la hacienda Iturriaga, por grande que fuese, no era infinita. «Buenos días, señor barón». «Buenos días, señorita Solís». Intercambios breves, corteses, absolutamente correctos, y sin embargo cada vez que sus caminos se cruzaban en un pasillo, en el patio, junto a la fuente de azulejos, el aire parecía cargarse de algo que ninguno de los dos mencionaba. Don Aurelio, el mayordomo, lo notó primero. 40 años sirviendo a la familia Iturriaga le habían enseñado a leer los silencios tan bien como las palabras, y los silencios entre el barón y la nueva ama de llaves eran del tipo que presagiaba tormentas o bodas. «Lola», le dijo a la cocinera una mañana mientras ésta amasaba pan en la mesa de la cocina, «¿has notado algo extraño últimamente?» Lola,
Una mujer de caderas generosas y lengua afilada, que llevaba 20 años alimentando a los Iturriaga, soltó una carcajada que hizo temblar sus mofletes. ¿Extraño? ¿Te refieres a que el señor Barón ha empezado a desayunar media hora más tarde para revisar correspondencia justo cuando la señorita Estela supervisa el comedor? ¿O a que la señorita Estela ha reorganizado 3 veces el armario de la cristalería, que casualmente está junto al despacho del señor? Lola hundió los puños en la masa con energía renovada. No, Aurelio, no he notado nada extraño en absoluto. El mayordomo suspiró. Esto solo puede acabar de 2 maneras. ¿Boda o desastre? Exactamente. Pues yo apuesto por boda, dijo Lola con una sonrisa pícara. Ese hombre lleva 3 años más seco que un esparto. Ya era hora de que alguien le regara el jardín. Lola, por Dios. ¿Qué? Es la verdad. Lo que ni el mayordomo ni la cocinera sabían era que el barón Dominic de Iturriaga había iniciado, sin ser del todo consciente de ello, una campaña de cortejo tan sutil que habría hecho palidecer de envidia a los estrategas militares más refinados. Comenzó con los libros. Una mañana Estela encontró sobre su pequeño escritorio del ala de servicio un ejemplar de Cumbres Borrascosas encuadernado en piel. No había nota, no había explicación, simplemente el libro esperándola, como si siempre hubiera estado allí. «Don Aurelio», preguntó sosteniendo el volumen con desconfianza, «¿sabe usted cómo ha llegado esto aquí?» El mayordomo, que sabía perfectamente que el barón había pasado la tarde anterior rebuscando en su biblioteca personal, mantuvo una expresión de absoluta inocencia. «Ni idea, señorita. Quizás alguien pensó que le gustaría leerlo». «¿Alguien?» «Alguien», repitió don Aurelio, y se retiró antes de que ella pudiera interrogarlo más. Una semana después, apareció un chal de lana merino junto a la puerta de su habitación. Hacía frío por las noches, y Estela llevaba días tiritando porque su viejo chal se había deshilachado. Este era suave como una nube y del color exacto del atardecer andaluz. Luego fueron los guantes de cabritilla para cuando supervisaba los trabajos del huerto. Después, una caja de mazapanes de Toledo que casualmente llegó con un pedido de la capital. Y finalmente, un pequeño escritorio de viaje que apareció en su habitación con una nota escueta, para que pueda llevar sus cuentas con comodidad. La nota no estaba firmada. No hacía falta. «Esto tiene que parar», se dijo Estela una noche, contemplando el pequeño ejército de regalos que se acumulaba en su habitación. No podía aceptarlos. Era impropio, era peligroso, era exactamente el tipo de cuento de hadas en el que había jurado no creer jamás. Y sin embargo, acarició el lomo del libro, recordando las horas que había pasado leyendo a la luz de la vela, perdiéndose en amores tormentosos que nunca había experimentado. Pasó los dedos por la suavidad del chal, que olía levemente a ámbar y cedro, como si alguien lo hubiera tenido cerca antes de dejarlo en su puerta. «Tonterías», murmuró, «puras tonterías», pero no devolvió ninguno de los regalos. El primer enfrentamiento real ocurrió una tarde de junio, cuando el calor ya apretaba con esa intensidad que solo conoce Andalucía. Estela estaba en el patio principal, supervisando a las criadas que lavaban las sábanas en la gran pila de piedra, cuando escuchó el repiqueteo de cascos en el camino de entrada. Una berlina negra con escudo nobiliario se detuvo frente a la puerta principal, y de ella descendió una mujer que parecía haber sido esculpida en hielo y veneno. La condesa Valeria de Montalvo era todo lo que Estela no era: alta, rubia, con una belleza tan perfecta que resultaba casi agresiva. Vestía de seda azul celeste, llevaba perlas en el cuello y diamantes en las orejas, y caminaba como si el mundo entero le debiera una disculpa por existir en su presencia. «¿Dónde está el varón?», preguntó sin dignarse a mirar a Estela, que había acudido a recibirla como dictaba el protocolo. «El señor varón está atendiendo asuntos en los olivares. ¿Puedo ayudarla en algo, señora condesa?». Los ojos de Valeria, de un azul gélido, se posaron finalmente en Estela. La recorrieron de arriba abajo con el tipo de escrutinio que se reserva para evaluar ganado. «Tú debes de ser la nueva». No era una pregunta. «Me habían dicho que Dominic había contratado una institutriz, pero veo que es algo más modesto». «Soy el ama de llaves, señora». «Ah», una sola sílaba cargada de desprecio. «Qué pintoresco». Estela sintió que la sangre le subía a las mejillas, pero mantuvo la compostura.
Había tratado con aristócratas desagradables antes. Esta no sería la última. Si desea esperar al señor barón, puedo acompañarla al salón y hacer que le sirvan un refrigerio. Eso sería lo mínimo, ¿no crees? Estela apretó los dientes y guió a la condesa hacia el interior de la casa, rezando para que el barón tardara mucho, mucho tiempo en regresar. Dominique regresó 1 hora después, oliendo a campo y a caballo, con el pelo revuelto por el viento y la camisa arremangada hasta los codos. Se detuvo en seco al ver la berlina aparcada en la entrada. «Don Aurelio», llamó al mayordomo que apareció como por arte de magia. «¿Qué hace aquí la condesa de Montalvo?» «Espera en el salón azul, señor. Lleva 1 hora». «¿1 hora? ¿Y por qué no me han avisado?», don Aurelio carraspeó. «La señorita Solís envió a un mozo, pero usted estaba en la parcela más alejada». Dominique maldijo entre dientes y se dirigió hacia sus aposentos. «Dile que bajaré en 15 minutos. Necesito...» Se miró la ropa sucia. «Hacerme presentable». Lo que encontró en el salón azul 15 minutos después le heló la sangre. Valeria estaba de pie junto a la ventana, sosteniendo entre sus dedos enguantados una de las cartas de recomendación de Estela, que debía de haber sacado del escritorio del rincón donde se guardaban los documentos del personal. «Vaya, vaya», ronroneó la condesa sin volverse. «Triana, tu nueva adquisición viene de Triana. ¿Es que ya no se encuentran criadas decentes en los barrios respetables?» «Valeria». La voz de Dominique sonó como el chasquido de un látigo. «Suelta eso». «¿O qué?». Se volvió con una sonrisa de gata satisfecha. «¿Me echarás de tu casa? A mí, que podría haber sido tu esposa. Pero no lo fuiste, y después de lo de esta tarde, agradezco a Dios por ello cada día». La sonrisa de Valeria se congeló. «Ten cuidado, Dominique. La sociedad sevillana tiene memoria larga y yo tengo muchas amigas. ¿Es eso una amenaza? Es un consejo». Dejó caer la carta sobre el escritorio como si le quemara. «Esa mujerzuela de los barrios bajos no te conviene. Y si no lo ves tú, me aseguraré de que lo vea toda Sevilla». Salió del salón con un frufrú de sedas, dejando tras de sí el aroma empalagoso de su perfume francés y una promesa velada que Dominique sabía que no era vacía. Cuando la berlina desapareció por el camino, el barón se quedó mirando la carta que Valeria había manoseado. La alisó con cuidado, como si pudiera borrar la mancha de su toque, y la guardó en el cajón. En la puerta del salón, sin que él lo supiera, Estela había escuchado cada palabra. Los días siguientes, Estela evitó al barón con una determinación renovada. Ya no era solo prudencia profesional, era supervivencia emocional. Esa mujerzuela de los barrios bajos. Las palabras de la condesa se habían clavado en su memoria como espinas. No porque fueran nuevas, había escuchado cosas peores en su vida, sino porque le recordaban una verdad que había estado peligrosamente cerca de olvidar. Ella no pertenecía a aquel mundo de sedas y escudos nobiliarios. Era una empleada, nada más. Y los cuentos de hadas no existían para mujeres como ella, pero evitar al varón en su propia casa resultó ser más difícil de lo esperado. «Señorita Solís, ¿podría venir un momento?». Era la tercera vez en 2 días que él encontraba excusas para hablar con ella. Un problema con las cuentas del mes, una consulta sobre el menú para una cena que aún no tenía fecha, una duda sobre el inventario de la bodega que don Aurelio podría haber resuelto perfectamente. «Dígame, señor barón». Estela mantenía la vista fija en un punto justo por encima del hombro de él, negándose a encontrar esos ojos verdes que la desarmaban. «¿Está usted bien?». La pregunta la pilló desprevenida. «¿Perdón?». «Le pregunto si está bien». Dominique dio un paso hacia ella y Estela tuvo que resistir el impulso de retroceder. «La noto distante, más de lo habitual». «Estoy perfectamente, señor. ¿Hay algo más que necesite?». Un músculo tembló en la mandíbula del varón. «Señorita Solís, si alguien la ha ofendido en esta casa...». «Nadie me ha ofendido, señor. Porque si alguien lo hiciera, me gustaría saberlo». «¿Para qué?», quiso preguntar ella. «Para defenderme. Para hacer más obvio ante todos que hay algo entre nosotros que no debería existir. Se lo agradezco, señor barón, pero no es necesario. Si me disculpa, tengo que supervisar la limpieza de los candiles». Se marchó antes de que él pudiera detenerla, dejándolo solo en medio del pasillo con la frustración pintada en el rostro. «Tienes que hablar con ella», le dijo don Aurelio esa noche, mientras le servía una copa de jerez en el despacho.
No sé de qué me hablas. Con todo el respeto, señor, sí lo sabe. Dominic bebió un largo trago, dejando que el licor le quemara la garganta. Es complicado. El amor siempre lo es. No he dicho que sea amor. Don Aurelio, con la sabiduría de sus 60 años, se limitó a sonreír. No, señor, no lo ha dicho. La oportunidad llegó de la forma más inesperada. Una tormenta de verano. Los truenos comenzaron a media tarde, retumbando sobre las colinas como tambores de guerra. Para cuando cayó la noche, la lluvia golpeaba los ventanales con tal furia que parecía querer derribar la casa. Estela estaba en la biblioteca. Sí, la biblioteca, aquel lugar que había jurado evitar, comprobando que todas las ventanas estuvieran bien cerradas, cuando un relámpago iluminó el cielo y el estruendo del trueno la hizo soltar un grito involuntario. «¡Señorita Solís!». Se giró de golpe. El varón estaba en la puerta, con una vela en la mano que proyectaba sombras danzantes sobre su rostro. «Señor varón, yo solo... las ventanas... la lluvia». Otro trueno sacudió la casa y Estela se encogió a su pesar. No le tenía miedo a muchas cosas, pero las tormentas... ¿Le asustan los truenos? No, mintió. Un relámpago la delató, haciéndola dar un respingo. Dominic dejó la vela sobre una mesa y se acercó a ella con pasos lentos, como quien se aproxima a un animal asustado. «Cuando era niño», dijo con una voz suave que ella no le había oído usar nunca, «mi abuela me contaba que los truenos eran los ángeles moviendo muebles en el cielo. Decía que estaban redecorado el paraíso». A pesar del miedo, Estela sintió que una sonrisa tiraba de sus labios. «Eso es absurdo, completamente, pero a mí me funcionaba». Otro trueno, este más cercano. Estela cerró los ojos con fuerza, y cuando los abrió, él estaba justo delante de ella. «No voy a permitir que le pase nada», murmuró Dominic, y había algo en su voz, una promesa antigua y profunda, que hizo que el corazón de ella se saltara un latido. «Señor varón, Dominic». «¿Qué? Mi nombre es Dominic». Sus ojos verdes brillaban a la luz de los relámpagos. Llevo semanas queriendo escucharlo en sus labios. Estela sintió que el aire se espesaba entre ellos, cargado de electricidad que no tenía nada que ver con la tormenta. «No puedo», susurró. «Ustedes y yo soy... ¿Qué somos, Estela?». Era la primera vez que él usaba su nombre de pila. Sonó como música, como una caricia, como algo prohibido y dulce a la vez. «Somos un error esperando a ocurrir», respondió ella, aunque su cuerpo se inclinaba hacia él como una flor hacia el sol. «¿Y si no me importa? Debería importarle. Su reputación, la condesa de Montalvo». Los ojos de Dominic se oscurecieron. «¿Qué sabe de Valeria?». «Lo suficiente». Estela alzó la barbilla, recuperando algo de su espíritu combativo. «Sé que ella cree que soy una amenaza, y sé que tiene razón, porque los hombres como usted no deberían ¿qué? ¿Enamorarse de mujeres como usted?». La palabra quedó flotando entre ellos, pesada como una piedra, brillante como un diamante. «No ha dicho eso», susurró Estela. «Creo que sí lo he dicho. No puede haberlo dicho. Es imposible. Es...». Él la besó. Fue un beso suave, casi tentativo, como una pregunta formulada con los labios. Sabía a Jerez y a lluvia, a promesas rotas y a esperanzas nuevas. Las manos de él encontraron su cintura, las de ella, sin permiso de su dueña, se aferraron a las solapas de su chaqueta. El trueno rugió sobre sus cabezas, pero ninguno de los dos lo escuchó. Cuando se separaron, ambos respiraban como si hubieran corrido kilómetros. «Esto es una locura», jadeó Estela. «Probablemente. Van a destrozarnos. Ella, la sociedad, que lo intenten. No lo entiende». Estela se apartó poniendo distancia entre ellos. «Yo no tengo nada que perder, pero usted tiene todo. Su nombre, su posición, mi corazón». Dominic la miró con una intensidad que la atravesó. «Eso es lo que tengo, y se lo estoy ofreciendo. ¿Es que no lo ve?». Estela sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «Lo veo», admitió, «y por eso tengo tanto miedo». Dominic extendió la mano hacia ella, con la palma hacia arriba, esperando. «Entonces tengamos miedo juntos». La tormenta rugía fuera de las ventanas, dentro de la biblioteca, entre libros polvorientos y secretos susurrados. Estela Solís tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre.
Puso su mano sobre la de él. «Juntos», repitió, y la palabra sonó como un juramento. Las semanas que siguieron a la noche de la tormenta fueron las más extrañas y maravillosas de la vida de Estela Solís. Nada había cambiado en apariencia. Ella seguía siendo el ama de llaves, él seguía siendo el barón, y la hacienda seguía funcionando con la precisión de un reloj suizo. Pero bajo la superficie, todo era diferente. Eran miradas que duraban un segundo más de lo apropiado. Roces de manos cuando él le pasaba un documento. Sonrisas furtivas cuando nadie miraba. Y por las noches, cuando el resto de la casa dormía, conversaciones en la biblioteca que se extendían hasta la madrugada, alimentadas por jerez, poesía y una intimidad que ninguno de los dos había experimentado antes. «Cuéntame de Triana», le pidió él una noche, mientras ella tenía los pies recogidos bajo la falda en el sofá de cuero con una taza de chocolate caliente entre las manos. «¿Qué quieres saber?» «Todo. Quiero saber todo de ti». Y ella, que nunca había hablado de su pasado con nadie, se encontró contándole sobre las calles estrechas donde había crecido, sobre su madre que lavaba ropa ajena para mantenerlas, sobre las noches de hambre y las mañanas de esperanza. Le habló del primer trabajo que tuvo a los 14 años, fregando suelos en una posada, de la señora que le enseñó a leer cuando descubrió que aquella niña flacucha devoraba las páginas de los libros que encontraba en la basura, de los sueños que había enterrado para poder sobrevivir. «¿Y cuáles eran esos sueños?», preguntó Dominic, inclinándose hacia ella con genuino interés. Estela se encogió de hombros, intentando restarle importancia. Tonterías de niña. Quería estudiar. Quería... Se detuvo avergonzada. «¿Qué querías?» Quería entender a las personas. ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué sienten lo que sienten? Mi madre decía que yo tenía un don para escuchar, que la gente me contaba sus penas sin saber por qué. No me parece una tontería en absoluto. Es un sueño imposible para alguien como yo. Nada es imposible», dijo él, y había tal convicción en su voz que, por un momento, ella casi le creyó. La invitación llegó una mañana de julio, transportada por un mensajero con librea real. Don Aurelio la recibió con la solemnidad que merecía el escudo de los Borbones, estampado en lacre carmesí, y se la entregó al barón durante el desayuno. «El baile de verano del Palacio de San Telmo», leyó Dominic en voz alta, «organizado por el duque de Montpensier en beneficio de los huérfanos de Sevilla. Un evento importante, señor», comentó don Aurelio. «Asistirá lo más granado de la sociedad andaluza y española. Montpensier siempre consigue atraer a medio Madrid». Dominic dejó la invitación sobre la mesa, pensativo. Era exactamente el tipo de evento que solía evitar. Demasiada gente, demasiadas sonrisas falsas, demasiadas madres empujando a sus hijas hacia él como quien ofrece mercancía en un zoco. Pero este año, don Aurelio, ¿podría pedirle a la señorita Solís que venga un momento? El mayordomo enarcó una ceja casi imperceptiblemente, pero obedeció sin comentarios. Cuando Estela entró en el comedor, secándose las manos en el delantal porque había estado supervisando la conserva de melocotones, encontró al varón de pie junto a la ventana, con la luz de la mañana recortando su silueta. «¿Me ha mandado llamar, señor?» Él se volvió y había algo en su expresión, nerviosismo quizás, aunque parecía imposible, que la hizo fruncir el ceño. «Hay un baile», dijo sin preámbulos, «en el Palacio de San Telmo, el mes que viene, un evento benéfico». «Lo sé, señor». Lola lleva días hablando de los pasteles que prepararán. Al parecer, el duque contrata a los mejores reposteros de... «Quiero que vengas conmigo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, tan inesperadas que Estela tardó varios segundos en procesarlas. «¿Perdón?» «Al baile. Quiero que me acompañes». «Señor barón». «Dominic», se corrigió, porque él le había pedido que usara su nombre cuando estuvieran a solas. «Eso es imposible». «¿Por qué? ¿Por qué?» Estela soltó una risa incrédula. «Porque soy su ama de llaves. Porque no tengo nada apropiado que ponerme. Porque toda Sevilla pensaría que ha perdido usted el juicio. Porque la condesa de Montalvo, al diablo con Valeria. Fácil de decir para usted. Yo soy quien tendría que soportar las miradas, los susurros, y yo estaré a tu lado en cada momento». Dominic cruzó la habitación hasta quedar frente a ella. «Estela, escúchame. Llevo 3 años escondido en esta hacienda, evitando el mundo, porque el mundo me parecía vacío. Pero tú
Tú has cambiado todo, y no quiero seguir fingiendo que no siento lo que siento. Pero en público, especialmente en público, tomó sus manos entre las suyas. Quiero que toda Sevilla sepa que eres importante para mí. Quiero que te vean como yo te veo. Estela sintió que el corazón le latía tan fuerte que seguramente él podía escucharlo. No tengo que ponerme, repitió, porque era la única objeción que su mente aturdida conseguía formular. Dominic sonrió, y era esa sonrisa de lado que ella había aprendido a reconocer como presagio de travesuras. De eso, querida mía, ya me he ocupado yo. El vestido llegó 3 días después, envuelto en papel de seda y transportado en un baúl de cedro como si fuera un tesoro nacional. Cuando Estela lo desplegó sobre su cama, se quedó sin aliento. Era de seda azul medianoche, del color exacto del cielo andaluz justo antes de que aparezcan las primeras estrellas. El corpiño estaba bordado con diminutas perlas que brillaban como gotas de rocío, y la falda caía en cascadas de tela tan suave que parecía agua líquida. Era el vestido más hermoso que había visto en su vida. «No puedo aceptar esto», murmuró, aunque sus dedos acariciaban la tela como hipnotizados. «¿Por qué no?». Dominic estaba apoyado en el marco de la puerta, observándola con una expresión que ella no conseguía descifrar. «Porque es demasiado, porque la gente hablará, porque la gente siempre habla, Estela. La pregunta es si vamos a dejar que sus palabras nos gobiernen. ¿Es que usted no entiende lo que es ser juzgado? ¿Ser encontrado insuficiente?». Dominic entró en la habitación y se detuvo junto a ella. «Mi padre pensaba que yo era una decepción porque prefería los libros a la casa. Mi esposa pensaba que era frío porque no sabía expresar lo que sentía. La sociedad piensa que soy un ermitaño excéntrico porque no participo en sus juegos absurdos». La miró a los ojos. «Sé muy bien lo que es ser juzgado y he decidido que ya no me importa». Estela bajó la vista hacia el vestido. «¿Y si me equivoco? ¿Y si voy a ese baile y hago el ridículo y toda Sevilla se ríe de usted por llevar a una criada como acompañante? Entonces nos reiremos con ellos y volveremos a casa a tomar chocolate caliente». Le levantó la barbilla con un dedo. «Pero no te equivocarás. Eres la mujer más extraordinaria que he conocido y es hora de que el mundo lo sepa». Por un momento Estela se permitió creer en los cuentos de hadas, en los finales felices, en la posibilidad de que una chica de Triana pudiera bailar en un palacio del brazo de un varón. «Está bien», susurró. «Iré». La sonrisa de Dominic podría haber iluminado toda Andalucía. Pero en una mansión al otro lado de Sevilla, la condesa Valeria de Montalvo también había recibido su invitación al baile. Y mientras contemplaba su reflejo en el espejo de su tocador, una sonrisa muy diferente curvaba sus labios. «Así que el querido Dominic piensa presentar a su mujerzuela en sociedad», murmuró, acariciando el collar de diamantes que adornaba su cuello. «Qué interesante». «¿Señora?», preguntó su doncella confundida. «Nada, Consuelo, solo pensaba en voz alta». Se volvió hacia la criada con ojos brillantes de malicia. «Dime, ¿conoces a alguien que trabaje en la hacienda Iturriaga? ¿Alguien que pudiera proporcionarme información?». La doncella palideció. «Señora, yo...». «No te preocupes». Valeria volvió a mirarse al espejo, ajustándose un rizo rubio. «Siempre hay alguien dispuesto a hablar por el precio adecuado. Siempre». La noche del baile, la hacienda Iturriaga bullía de actividad. Lola había preparado un baño de leche y pétalos de rosa para Estela, jurando que era el secreto de las grandes damas para tener la piel suave como el terciopelo. Don Aurelio había supervisado personalmente el carruaje, asegurándose de que los caballos negros brillaran como azabache y los farolillos de plata estuvieran perfectamente pulidos. Y Dominic había pasado la última hora paseando por el vestíbulo como un león enjaulado, mirando el reloj cada 30 segundos. «Señor, si sigue así va a desgastar el mármol», comentó don Aurelio con su sequedad habitual. «Está tardando mucho. Las damas siempre tardan, señor. Es parte del ritual. Pero, ¿y si ha cambiado de opinión? ¿Y si...?» Las palabras murieron en su garganta. Estela apareció en lo alto de la escalera y el mundo entero pareció detenerse. El vestido azul medianoche se ajustaba a su figura como si hubiera sido pintado sobre ella. Las perlas del corpiño capturaban la luz de las velas, creando constelaciones sobre su piel. Llevaba el cabello recogido en un moño elegante,
con algunos rizos sueltos enmarcando su rostro, y en el cuello lucía una sencilla cadena de oro con un pequeño medallón que había pertenecido a su madre. No llevaba diamantes ni rubíes, ni las joyas ostentosas que lucirían las otras damas en el baile. No lo necesitaba. Brillaba con luz propia. Estela. Dominic subió los primeros escalones como atraído por un imán. ¿Estás ridícula?, preguntó ella nerviosa, alisándose la falda por enésima vez. Porque me siento un poco ridícula. Lola me ha puesto tanto polvo de arroz que creo que voy a estornudar durante todo el... Él la silenció tomando su mano y besándola con una reverencia que habría sido apropiada para una reina. Estás absolutamente deslumbrante. Estela sintió que el rubor le subía a las mejillas y por una vez no supo qué decir. El palacio de San Telmo resplandecía como una joya a orillas del Guadalquivir. Cientos de velas iluminaban los jardines donde los invitados paseaban entre fuentes y esculturas de mármol antes de entrar al gran salón de baile. El murmullo de conversaciones, el tintineo de copas de champán y las notas de una orquesta se mezclaban en una sinfonía de elegancia. Cuando el carruaje de los Iturriaga se detuvo frente a la entrada principal, Estela sintió que el pánico le atenazaba el pecho. «No puedo hacer esto», susurró. «Míralos, son condes, marqueses, duques. Yo no pertenezco aquí». Dominic tomó su mano y la apretó con firmeza. «Perteneces donde yo esté, y esta noche estoy aquí». Le sonrió con esa calidez que reservaba solo para ella. «Además, si alguien te mira mal, le echaré el vino encima». «Dominic». «Es broma». Hizo una pausa. «Probablemente». A pesar del miedo, Estela se encontró riendo. Y con esa risa aún en los labios, descendió del carruaje del brazo del barón Dominic de Iturriaga y entró en el mundo que siempre había creído vedado para ella. Los primeros murmullos comenzaron antes de que llegaran al salón principal. «¿Quién es esa? Dicen que es su ama de llaves». «No puede ser. ¿Una criada en el baile de San Telmo? Ese vestido debe costar más que mi carruaje». Estela fingía no escuchar, pero cada susurro era como una aguja clavándose en su piel. Dominic, sintiendo su tensión, la atrajo más cerca de su costado. «Ignóralos», murmuró en su oído. «Son como pavos reales, mucho plumaje y poco cerebro». Ella soltó una risa involuntaria que atrajo más miradas escandalizadas, lo cual solo hizo que Dominic sonriera con satisfacción. El salón de baile era una maravilla de techos pintados con frescos, arañas de cristal que derramaban luz dorada y espejos que multiplicaban la magnificencia hasta el infinito. La orquesta tocaba un vals y docenas de parejas giraban sobre el suelo de parqué como hojas arrastradas por el viento. «¿Me concede este baile?», preguntó Dominic, ofreciéndole la mano con una reverencia formal. «No sé bailar el vals», confesó Estela horrorizada. «Bueno, sé un poco, pero no como ellos, no como... Solo tienes que seguirme». La guió hacia la pista de baile, ajeno a las miradas que lo seguían. «Confía en mí». Y ella, contra toda lógica y toda prudencia, confió. Las primeras vueltas fueron torpes. Estela pisó a Dominic al menos 3 veces y estuvo a punto de chocar con una condesa de aspecto avinagrado. Pero poco a poco, guiada por las manos firmes de él y por la música que parecía fluir directamente a sus pies, encontró el ritmo. Bailaron un vals, y luego otro, y luego un tercero. El mundo a su alrededor se difuminó hasta convertirse en un borrón de colores y luces. Solo existían ellos dos, girando en su propia órbita privada. «¿Ves?», susurró Dominic, sus labios rozando su oreja. «No era tan difícil. Solo porque tú me guías. Siempre te guiaré, si me dejas». Estela alzó la vista hacia él, y lo que vio en sus ojos le robó el aliento. Pero en el otro extremo del salón, unos ojos azul hielo observaban la escena con una furia gélida. La condesa Valeria de Montalvo había llegado al baile con una misión, y esa misión tenía nombre de mujer y vestido azul medianoche. Durante semanas había recopilado información, había tejido rumores, había preparado el terreno. Y ahora, mientras veía a Dominic sonreír de una manera que nunca le había dedicado a ella, supo que había llegado el momento de actuar. «Marqués de Villaverde», ronroneó acercándose a un caballero de mediana edad con más ambición que escrúpulos. «¿Ve a esa joven del vestido azul? ¿La que baila con Iturriaga? Es difícil no verla. Todo el mundo habla de ella». «¿Sabe quién es?». «Su ama de llaves, según dicen».
Un escándalo, si me permite. Es más que eso. Valeria bajó la voz hasta convertirla en un susurro venenoso. Esa mujer no es lo que parece, y creo, mi querido marqués, que usted podría ayudarme a demostrarlo. El marqués, intrigado, inclinó la cabeza. La escucho, condesa. Y mientras la música seguía sonando y las parejas seguían bailando, Valeria comenzó a tejer la trampa que destruiría a Estela Solís. O eso creía ella. Chame. El momento llegó durante el intermedio, cuando los invitados se dispersaron por los jardines para refrescarse del calor del salón. Estela se había separado momentáneamente de Dominic. Él había sido interceptado por un viejo conocido que insistía en hablar de negocios, y paseaba sola junto a una fuente de tritones, disfrutando de la brisa nocturna sobre su piel acalorada. Vaya, vaya, la Cenicienta en el baile. Se giró para encontrar a la condesa Valeria flanqueada por dos damas que la miraban como buitres ante carroña. Condesa, saludó Estela, manteniendo la compostura a duras penas. Buenas noches. ¿Buenas? Valeria soltó una risa cristalina y cruel. Supongo que para ti sí lo son. No todos los días una fregona consigue colarse en un palacio. No me he colado. He sido invitada. ¿Por quién? ¿Por tu patrón? La palabra goteaba desprecio. O debería llamarlo de otra manera. Benefactor, quizás, protector. Las mejillas de Estela ardieron. No sé qué insinúa, señora. Oh, yo no insinúo nada. Valeria dio un paso hacia ella, bajando la voz hasta que solo Estela pudiera oírla. Solo constato hechos. Tú no eres nadie. Vienes de la nada. Y cuando Dominic se canse de su capricho, volverás a la nada. Es así como funciona el mundo, querida. Los de tu clase no pertenecen al nuestro. El varón es un hombre, y los hombres se aburren. Valeria sonrió con frialdad. ¿Crees que eres la primera? Hubo otras antes que tú. Siempre las hay. Estela sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, pero se negó a derramarlas. No le daría esa satisfacción. Si me disculpa. Intentó marcharse, pero Valeria la sujetó del brazo con una fuerza sorprendente. Un consejo, de mujer a mujer. Vete ahora que puedes. Porque si no lo haces, me aseguraré de que tu caída sea tan espectacular que nadie en Sevilla olvide tu nombre. Y no será por las razones que esperas. Suélteme. ¿O qué? ¿Llamarás a tu protector? No hará falta. La voz de Dominic cortó el aire como un cuchillo. Estela no lo había visto acercarse, pero ahí estaba, con los ojos convertidos en témpanos de hielo verde y la mandíbula tan apretada que parecía a punto de romperse. «Dominic», ronroneó Valeria, soltando a Estela como si su brazo quemara. «Qué agradable sorpresa. Aléjate de ella. Solo conversábamos entre mujeres. ¿Verdad, querida?» Estela no respondió. No podía. Tenía un nudo en la garganta que amenazaba con asfixiarla. Dominic dio un paso adelante, interponiéndose entre Valeria y Estela, con la ferocidad de un lobo protegiendo a su manada. «Escúchame bien, Valeria, porque solo lo diré una vez». Su voz era baja, controlada, y precisamente por eso resultaba aterradora. «Si vuelves a acercarte a ella, si vuelves a mirarla siquiera, te juro por la memoria de mis padres que acabaré con todo lo que te importa, tu reputación, tus amistades, tu posición en la sociedad, todo. ¿Me has entendido?» La sonrisa de Valeria vaciló por primera vez. «¿Me estás amenazando? Te estoy haciendo una promesa». Se volvió hacia Estela y le ofreció el brazo. «Nos vamos». Pero el baile, al diablo con el baile. Y ante la mirada atónita de medio centenar de invitados que habían presenciado la escena, el barón Dominic de Iturriaga condujo a Estela Solís fuera del Palacio de San Telmo, dejando tras de sí un reguero de murmullos que alimentaría las conversaciones de Sevilla durante meses. En el carruaje, de camino a casa, ninguno de los dos habló durante largos minutos. Finalmente, Estela rompió el silencio. «No tenías que hacer eso». «Sí tenía. Ahora todos van a hablar aún más. Van a decir que estás loco, que has perdido el juicio por la mujer que amo». Estela se quedó sin palabras. Dominic le tomó las manos entre las suyas con una ternura que contrastaba con la furia que había mostrado momentos antes. «No me importa lo que digan. No me importa Valeria, ni la sociedad ni nadie. Solo me importas tú. ¿Es que no lo entiendes?» Una lágrima rodó por la mejilla de Estela. «Tengo miedo», admitió. «Nunca he tenido tanto miedo en mi vida.
Yo también. Dominic le limpió la lágrima con el pulgar. Pero prefiero tener miedo contigo que estar seguro sin ti. Y en el interior de aquel carruaje, mientras las calles de Sevilla desfilaban tras las ventanillas, Estela Solís comenzó a creer por primera vez en su vida que quizás los cuentos de hadas sí existían. El escándalo había estallado como pólvora mojada, mucho humo, mucho ruido, pero al final nada que pudiera sostenerse. La acusación de Valeria, que Estela había robado documentos confidenciales de la hacienda para vendérselos a competidores del barón, se había derrumbado en cuestión de días. Don Aurelio, con la meticulosidad de quien lleva 40 años guardando secretos, había presentado pruebas irrefutables de que los supuestos documentos robados nunca habían salido del despacho. El marqués de Villaverde, cómplice de Valeria, había confesado su participación cuando se vio acorralado por las preguntas del abogado de los Iturriaga, y la propia condesa, enfrentada a la posibilidad de un juicio público por difamación, había huido a Madrid con el rabo entre las piernas y la reputación hecha jirones. Pero las victorias legales no curan las heridas del corazón. Estela había abandonado la hacienda la misma noche de la acusación antes de que Dominic pudiera detenerla. No por cobardía, sino por orgullo. No iba a quedarse a ver cómo él elegía entre su mundo y ella. No iba a ser la causa de su ruina. Había vuelto a Triana, al pequeño cuarto que alquilaba una vieja conocida de su madre, y había intentado convencerse de que era lo correcto, que los cuentos de hadas no existían, que ella siempre lo había sabido. Pero por las noches, cuando el silencio pesaba como una losa, se descubría acariciando el chal de lana merino que no había tenido fuerzas para dejar atrás, y el aroma a ámbar y cedro que aún conservaba la tela le recordaba todo lo que había perdido. Dominic la encontró un atardecer de agosto, cuando el calor de Sevilla comenzaba a ceder y las cigarras cantaban su última sinfonía del día. Estela estaba sentada en el patio interior de la casa de vecinos, remendando una camisa ajena. Había vuelto a coser para ganarse la vida, cuando una sombra bloqueó la luz del sol poniente. Alzó la vista y el corazón se le detuvo. Él estaba allí, en medio de aquel patio humilde con sus macetas de geranios y su ropa tendida, tan fuera de lugar como un tigre en un corral de gallinas. Llevaba ropa sencilla, sin corbata, con el cuello de la camisa abierto y el pelo revuelto, como si hubiera cabalgado durante horas. Tenía ojeras, y una barba de varios días oscurecía su mandíbula. Nunca le había parecido tan hermoso. «¿Cómo me has encontrado?», fue lo único que consiguió decir. «He removido media Sevilla». Su voz sonaba ronca, gastada. «¿Tienes idea de lo difícil que es encontrar a alguien que no quiere ser encontrado?». Quizás esa era la idea. Estela dio un paso hacia ella, y ella se puso de pie instintivamente, la camisa a medio remendar cayendo al suelo. «¿Por qué te fuiste? Ya lo sabes». «No, no lo sé. Sé que una noche estabas en mi casa y a la mañana siguiente habías desaparecido, sin una nota, sin una explicación, sin... ¿Qué querías que hiciera?». La voz de Estela se quebró a pesar de sus esfuerzos por mantenerla firme. «¿Quedarme a ver cómo te destruían por mi culpa? ¿Ser la razón de tu ruina? Mi ruina habría sido perderte». «No digas eso. Es la verdad». Dominic acortó la distancia entre ellos hasta que apenas los separaba un palmo. «Estela, llevo 3 semanas sin dormir, 3 semanas buscándote, pensando en ti, preguntándome si estás bien, si comes, si duermes, si piensas en mí aunque sea una 10ª parte de lo que yo pienso en ti. Dominic, Valeria ha huido. El escándalo se ha apagado. Mi reputación, por lo que pueda importar, está intacta». Le tomó las manos, y ella no tuvo fuerzas para apartarse. «Ya no hay obstáculos, ya no hay excusas. Solo quedamos tú y yo y una pregunta que necesito hacerte». Estela sintió que las lágrimas le nublaban la vista. «¿Qué pregunta? ¿Me quieres? Era tan simple, tan directo, tan terriblemente injusto». «Sabes que sí», susurró. «Entonces, ¿por qué huyes de mí?». «Porque tengo miedo». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Porque nunca he tenido nada bueno que no me quitaran. Porque cada vez que empiezo a creer que algo puede funcionar, el mundo me demuestra que estaba equivocada. Y tú eres demasiado bueno para ser verdad, demasiado perfecto, demasiado... ¿Perfecto?». Dominic soltó una risa amarga. «Estela, soy un desastre. Soy terco y orgulloso,
y me cuesta expresar lo que siento, y paso demasiado tiempo preocupándome por cosas que no importan. He dejado que el miedo me gobierne durante años. He construido muros tan altos que casi me olvido de cómo se vive sin ellos. Le apretó las manos. No soy perfecto, pero contigo quiero intentar ser mejor. Una lágrima rodó por la mejilla de Estela. ¿Y si no funciona? ¿Y si sí funciona?, replicó él. ¿Y si dejamos de preguntarnos qué puede salir mal y empezamos a descubrir qué puede salir bien? Eres un romántico incorregible. Lo soy. Sonrió, y era esa sonrisa que ella había echado tanto de menos. ¿Es eso un problema? Estela lo miró largamente. A este hombre que había puesto su mundo patas arriba, que había desafiado a la sociedad por ella, que la había buscado por media ciudad cuando ella había hecho todo lo posible por desaparecer. No, dijo finalmente, no es un problema. Y cuando él la besó, allí en medio de aquel patio humilde con olor a geranios y ropa tendida, Estela Solís dejó de huir. Volvieron a la hacienda esa misma noche. El carruaje atravesó las calles de Sevilla bajo un cielo cuajado de estrellas, y ninguno de los dos habló mucho durante el trayecto. No hacía falta. Las manos entrelazadas, los silencios compartidos, las miradas que decían más que 1000 palabras, era suficiente. Cuando llegaron a la hacienda Iturriaga, toda la servidumbre estaba esperando en la entrada. Don Aurelio, con su expresión imperturbable, que no conseguía ocultar del todo el alivio. Lola secándose lágrimas con el delantal. Los criados y las doncellas sonriendo como si hubieran ganado una batalla. «Bienvenida a casa, señorita», dijo don Aurelio, y había una calidez en su voz que Estela nunca le había escuchado. «Gracias», respondió ella, y descubrió que la palabra sabía diferente cuando la decía de corazón. Lola se acercó y la envolvió en un abrazo que olía a pan recién horneado y a hogar. «Niña tonta», murmuró en su oído, «no vuelvas a asustarnos así». «Lo intentaré. Más te vale». Dominic observaba la escena con una sonrisa que le suavizaba todos los rasgos. Cuando sus ojos se encontraron con los de Estela por encima de la cabeza de Lola, había en ellos una promesa silenciosa. Esto es solo el principio. Los meses que siguieron no fueron un cuento de hadas. Fueron algo mejor. Fueron reales. Hubo discusiones, porque Estela tenía un temperamento que rivalizaba con el de Dominic, y ninguno de los dos sabía retroceder cuando creía tener razón. Hubo malentendidos, porque él seguía siendo un hombre de silencios, y ella seguía llenando los silencios con palabras hasta que él aprendió a hablar, y ella aprendió a escuchar lo que no se decía. Hubo momentos difíciles, porque la sociedad sevillana no olvidaba fácilmente, y siempre habría quienes los miraran con desprecio. Pero también hubo mañanas de café con canela en la cocina grande, con la luz del amanecer filtrándose por las ventanas. Hubo tardes de lectura en la biblioteca, ella con sus novelas y él con sus tratados, los pies descalzos de ambos entrelazados sobre la alfombra persa. Hubo noches de tormenta en las que ya no había miedo, solo la certeza de estar exactamente donde debían estar. «¿Sabías que los naranjos florecen 2 veces al año si se los cuida bien?», preguntó Estela una mañana de primavera mientras paseaban por el huerto de la hacienda. «No lo sabía, pues ahora lo sabes», le sonrió de lado. «¿Ves? Aún puedo enseñarte cosas. Nunca lo he dudado». Se detuvieron bajo el naranjo más antiguo de la finca, el que según la leyenda había sido plantado por el bisabuelo de Dominic. Las flores blancas perfumaban el aire con esa dulzura que siempre le recordaría a ella. «Quiero pedirte algo», dijo Dominic, y había una nota extraña en su voz que hizo que Estela lo mirara con curiosidad. «¿El qué?». «Que te cases conmigo». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, tan simples y tan enormes a la vez. «Dominic, antes de que digas nada», la interrumpió, «quiero que sepas que no me importa lo que diga la sociedad. No me importa que murmuren o que nos miren mal, o que algunas puertas se cierren. Lo único que me importa es pasar el resto de mi vida contigo». Sacó del bolsillo una cajita de terciopelo y la abrió. «Este anillo perteneció a mi abuela. Ella también era una mujer que decía lo que pensaba y no se dejaba intimidar por nadie. Creo que le habrías caído bien. El anillo era sencillo, una banda de oro con un pequeño zafiro azul, del color exacto del vestido que ella había llevado la noche del baile. No tienes que responder ahora», continuó Dominic. «Sé que es mucho.
Sé que tu vida cambiaría completamente. Sé que... Sí. Él parpadeó. ¿Sí? Sí, quiero casarme contigo. Estela se rió de su expresión atónita. ¿Qué esperabas? ¿Un discurso de media hora? Porque puedo dártelo si quieres. Puedo hablarte de todas las razones por las que esto es una locura, de todos los obstáculos que enfrentaremos, de todas las veces que probablemente querremos matarnos el uno al otro. Dominic la besó antes de que pudiera terminar la frase. Fue un beso que sabía a azahar y a promesas, a café con canela y a mañanas compartidas, a todo lo que habían sido y a todo lo que serían. Cuando se separaron, ambos tenían los ojos brillantes. Te advierto, dijo Estela mientras él le deslizaba el anillo en el dedo, que sigo sin creer en los cuentos de hadas. Lo sé. Y que probablemente te volveré loco con mi parloteo. Cuento con ello. Y que voy a reorganizar tu biblioteca entera porque sigue sin tener sentido. No esperaba menos. Estela contempló el anillo en su mano, el zafiro brillando bajo el sol andaluz, y sintió algo que no había experimentado nunca, la certeza absoluta de estar en el lugar correcto. «Dominic, sí, te quiero». Era la primera vez que lo decía en voz alta. Él lo sabía, y ella sabía que él lo sabía, pero había algo en pronunciar las palabras que las hacía más reales. «Y yo a ti», respondió él, y era la verdad más simple y más compleja del mundo. La boda se celebró en septiembre, cuando el calor del verano comenzaba a ceder y los viñedos de la región se teñían de oro. Fue una ceremonia íntima, sin la pompa que la sociedad esperaba de un varón. Solo la familia, la que se elige, no la que se hereda, don Aurelio como testigo, Lola llorando en primera fila, los criados que se habían convertido en amigos, y al fondo de la pequeña capilla de la hacienda, una anciana de Triana que había viajado desde Sevilla para ver a la hija de su antigua vecina casarse con un aristócrata. Estela llevaba un vestido de seda color marfil, sencillo y elegante. No quiso el azul medianoche. Ese vestido tenía su propio significado, su propia historia, y ahora descansaba en el armario como un recuerdo de la noche que cambió todo. Dominic la esperaba en el altar con esa sonrisa que ella había aprendido a leer como un libro abierto. Nervios, alegría, amor, todo mezclado en una expresión que era solo para ella. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, no hubo fuegos artificiales ni declaraciones grandiosas, solo un beso, una promesa y la certeza de que aquello era solo el principio. La vida que construyeron juntos fue exactamente lo que ambos necesitaban. Dominic aprendió a dejar el control, a permitir que el caos de Estela desordenara su mundo perfectamente calibrado. Descubrió que las flores en jarrones asimétricos podían ser hermosas, que las conversaciones sin rumbo fijo podían ser las más importantes, que el amor no se mide en precisión sino en presencia. Estela aprendió a creer, no en cuentos de hadas ni en finales perfectos, sino en algo más valioso, en la posibilidad de construir algo real con alguien que la veía tal como era. Descubrió que merecía ser amada, que su voz importaba, que el miedo no tenía por qué gobernarla. Y en las noches de lluvia, cuando los truenos retumbaban sobre las colinas de Andalucía, ya no había miedo. Solo dos personas acurrucadas en el sofá de la biblioteca, ella con un libro de los que él le había regalado, él con la cabeza apoyada en su regazo, los dedos de Estela perdidos en su pelo mientras la lluvia golpeaba los ventanales. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nosotros?, preguntó ella una de esas noches. ¿El qué? Que no hemos tenido que fingir ser diferentes de lo que somos. Tú sigues siendo terco y yo sigo hablando demasiado, y de alguna manera funciona. Funciona, coincidió él, porque somos nosotros, pero juntos. El vestido azul medianoche seguía colgado en el armario, no como un disfraz que la transformó en alguien diferente, sino como un recordatorio de que siempre había tenido el valor. Solo necesitaba encontrar a alguien que la viera de verdad, y en la hacienda Iturriaga, donde los naranjos florecían 2 veces al año y el aroma a ámbar y cedro se mezclaba con el de azahar después de la lluvia, 2 personas que una vez fueron planetas en órbitas separadas habían encontrado su propio centro de gravedad. No necesitaban anunciarlo al mundo, solo necesitaban vivirlo, día a día, café a café, beso a beso, y eso, al final, era más que suficiente.